nos acompaña, ya está conectado el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, analista internacional, el profesor Fernando Wilson. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Mira, harta materia internacional, así que comencemos porque hay hartos temas que me gustaría consultarte para también... Efectivamente. Sí, han pasado muchas cosas. Acá el verano se siente en Santiago, pero el resto del mundo, en el occidente norte, no siguen pasando cosas. Que nosotros estamos de verano, sí, pero claro, el hemisferio norte no. Por supuesto, exactamente. Es como el agosto del norte, ¿no? Que tampoco pasa mucho. Exactamente. Bueno, para comenzar esta conversación, te quería preguntar porque, claro, llevamos los últimos... ¿Cuánto? Ya casi 3 años, ¿no? En el conflicto entre Rusia y Ucrania, y la elección del presidente Trump y ya su asunción en el mando han generado no sé si un vuelco, pero un cambio en muchos frentes, ¿no? Tanto desde la política arancelaria con los países latinoamericanos, y ahora esta tratativa o negociaciones para que haya un entendimiento entre Rusia y Ucrania. ¿Qué nos podrías contar? ¿En qué está eso? Para ir entendiendo un poco todos los matices que estas nuevas negociaciones en las que interviene el presidente Trump, qué importancia podría tener en el futuro, ¿no? A ver, en términos prácticos, Trump anunció ya desde su campaña que él, apenas fuera presidente electo, iba a terminar la guerra rusa, la invasión rusa a Ucrania en 24 horas. Eso no fue así, tampoco lo fue una vez que asumió el poder, y se está enfrentando a un Vladimir Putin mucho más resistente y rígido en su postura. La conversación que tuvo por teléfono con Putin demostró claramente que es un elefante en la cristalería, por cuanto no conversó previamente con Zelensky, el presidente de Ucrania, las conversaciones previas. Pero la verdad es que yo soy bastante escéptico de que él pueda conseguir tan fácilmente una paz. Primero, porque las condiciones rusas son básicamente inaceptables. Y segundo, porque inmediatamente detrás de Ucrania está toda Europa, partiendo por Polonia y los distintos estados que antiguamente fueron miembros del Pacto de Varsovia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Rumania, todos los cuales están aterrorizados en esta situación, ni digamos los 3 países bálticos pequeños, etcétera. Como esta conversación viene de la mano de una amenaza de parte del secretario de Defensa norteamericano, que planteó que para Estados Unidos y Europa ya no es prioridad, que se va a concentrar completamente en la cuenca del Pacífico porque su adversario es China y por lo tanto que Europa es la que tiene que tomar decisiones, mucho me temo que su capacidad real de influir respecto a este conflicto solo va a depender de que le haga una buena oferta a Ucrania. De otra forma, corre el riesgo de que los europeos estén dispuestos a subir, digamos, el apoyo a Ucrania, y también de un factor que, si bien es cierto, no ha salido en prensa abierta, pero que en prensa especializada de defensa se rumorea o se menciona ya desde hace por lo menos 1 año y medio, que es el riesgo de que Ucrania decida ser su propio garante de seguridad, no depender de un Estados Unidos cuando comenzaba a aspectarse Trump, básicamente a través del desarrollo de armas nucleares. Y aquí hay un elemento que es fundamental. Ucrania tuvo armas nucleares. De hecho, heredó cerca de 1/4 parte del arsenal nuclear soviético, que lo entregó y lo desarmó básicamente después de los acuerdos de Minsk y de Budapest, que le dieron la garantía de Rusia de no invadirlo. Claro. Pero eso no, que haya entregado las armas no significa que los científicos ucranianos no tengan la capacidad de construir una nueva, que sus fábricas no puedan producirla, y ellos tienen una muy activa industria de generación de electricidad nuclear y tienen la capacidad de producir combustible nuclear, que es fundamental para producir una bomba nuclear, material fisible, uranio enriquecido. Entonces, tiendo a creer que Zelensky está manteniendo, huelga decir que esto se maneja básicamente a nivel especulativo, porque si Ucrania está en esto, es el secreto mejor guardado de ese país. Claro. Pero enfrentando un conflicto total de extinción, que es lo que Putin los ha amenazado, la única solución práctica que tiene Ucrania en el mediano o largo plazo es poseer un arma de destrucción masiva. Y en esa situación,
la aceptación o la relativa tranquilidad de Zelensky, se especula en medios, como te digo, especializados en defensa, que puede deberse a que él no tiene ningún sentido pelear con Trump todavía. Veamos si hay algo que nos pueda convenir, y si en un momento determinado esto se pone realmente complicado, bueno, hacemos una detonación en el Mar Negro, digamos, cosa de demostrar que tenemos esta arma, etcétera. Oye, la verdad es, sí. Sí, no, y ahí un poco porque para ir ordenando este embrollo que es este conflicto al final, porque uno también, exacto, uno cuando también mira la política, por ejemplo, no solo de Trump, sino la política europea, yo no veo como muy proclive, ¿no?, al gobierno de la señora von der Leyen apoyando, digamos, o continuar respaldando a Ucrania si es que ellos decidieran tomar esta vía más bien de su autoprotección mediante armas nucleares. O sea, los europeos son más bien esquivos cuidado, o sea, de partida hay dos europeos que tienen armas nucleares de tipo estratégico, británicos, claro, y franceses. Así es. Y tienen sus programas nucleares autónomos. De hecho, los británicos, sus submarinos lanzan misiles norteamericanos, pero las cabezas de combate nucleares son parte del programa Chevaline desarrollado en Gran Bretaña, en Porton Down. Claro. Por lo tanto, tienen esa capacidad. Y segundo, la dualidad que se produce, un Estados Unidos que se va y una mala paz en Ucrania, aterroriza a los europeos. Claro, sí. Y la necesidad de tener una herramienta disuasiva absoluta frente a el Kremlin hace que este tipo de circunstancias se vuelva más, o por lo decirlo de alguna manera, menos desagradable, porque esto ya no es una cuestión de principio, es una cuestión de supervivencia. Claro. Ahora, te vuelvo a insistir, esto es especulación. Sí. Pero tú comprenderás que un país que ha resistido con dientes y uñas desde la invasión del 2022, que tiene perfectamente claro que Rusia quiere anexarlos y que esa ambición no va a terminar simplemente porque se firmara una eventual tregua o un acuerdo a la Corea o algo en el sentido de congelar la línea del frente y empezar negociaciones eternas que no culminen nunca, siempre van a saber que tienen esa amenaza. Claro. Por lo tanto, me atrevería a decir que de la misma forma que India y Pakistán, Corea del Norte, o los iraníes en este momento, o los israelíes en la década del 60, poseer un arma de destrucción masiva se convierte casi en un elemento imperativo. Y si es que no lo tenían antes, te puedo asegurar que con el discurso del secretario de Defensa norteamericano y de la conversación con Putin y la amenaza de reunirse con él en Arabia Saudí, etcétera, hace que Ucrania decida no depender de entregas de armas convencionales y simplemente tener una herramienta que les permita establecer un equilibrio del terror definitivo y punto. De fuerza, claro. Oye, Fernando, y en ese sentido también, porque claro, ya Estados Unidos como que volvió recargado, ¿no? Como que ese rol que en los últimos años se había echado un poco en falta o que al cual estamos quizás más acostumbrados en los 90, a principios de los 2000, también le suma un nuevo conflicto, digamos, está también el presidente Trump en la campaña no solamente hablaba del conflicto de Ucrania con Rusia, sino que lo que ocurre también entre Israel y Hamas y la Franja de Gaza, ¿no? Y ahora esta propuesta un tanto polémica, yo me recuerdo cuando lo anunció, ¿no? En esta bilateral que tuvo con Netanyahu, la cara de la jefa de gabinete, un poco cuando era anunciada, ¿no?, que Estados Unidos iba a tomar el control de Gaza. Entonces, preguntarte dos cosas. Primero, ¿qué implica? O sea, ¿cuál es la lectura real de esto? Porque más allá de que vaya a llenar de Fuerzas Armadas norteamericanas ese sector de Gaza, ¿no? Sino que también, ¿cuál es la capacidad real, digamos, de hacer esto, ¿no? Exacto. A ver, contexto. Dependiendo de las fuentes, desde agencias de las Naciones Unidas hasta grandes compañías de ingeniería británicas, francesas, etcétera, plantean que solamente remover los escombros de Gaza va a tomar entre 10 y 20 años. En este minuto, si bien Hamas está prácticamente devastado, todavía existe, desde el momento que todavía tiene rehenes detenidos, etcétera. Por lo tanto, en términos estrictos, lo que está proponiendo Trump es materialmente imposible. Tú tienes 2,5 millones de personas. La idea de Trump, con un simplismo bastante infantil, es llevarlos a Jordania o a Egipto. Claro. Contexto, en Egipto no van a aceptar que Hamas, que es un derivado del grupo terrorista local, Hermandad Musulmana, vaya para allá. Sí. El mariscal al-Sisi lo dijo al tiro.
El rey Abdullah estuvo en la Casa Blanca hace un par de días atrás y también dijo que no. ¿Por qué? Porque la OLP, a la que se le ofreció refugio en Jordania en la década del 50 y 60, trató de derrocar al padre del actual rey, el rey Hussein, en lo que se llamó el Septiembre Negro de 1970. Claro. Por lo tanto, convengamos que las posibilidades materiales, incluso si esa gente quisiera, no tienen a dónde llegar. Segundo lugar, si es que tú comenzaras el desplazamiento, eso es un proceso que va a tomar años. Mover 2,5 millones de personas, por favor, o sea, no es una cosa de simplemente hacer una caravana de camiones, digamos. Y eso, todos estos procesos van a tomar más allá de los 4 años de Trump. Claro. Y finalmente tenemos un problema básico, que es que él pretende convertir a la Franja de Gaza en una suerte de resort colonial norteamericano que nos recuerda el Congreso de Berlín de 1886, es decir, cuando las potencias europeas se repartieron África como si fuera una torta. Esa es la explicación, dicho sea de paso, porque las fronteras en África son líneas rectas. Claro, exactamente. Entonces, en ese sentido, la verdad es que esto yo lo veo más bien como un intento de presionar a los financistas clásicos del mundo árabe para que se hagan cargo de este problema. Y estos son esencialmente las monarquías conservadoras del Golfo Pérsico, lideradas por Arabia Saudí. Entonces, mi impresión es que, como siempre, o más bien, como tradicionalmente hace Trump, porque ahí hay un matiz que quiero hacer en un par de momentos más, es tirar una patada a la mesa, rebarajar los naipes y negociar desde una posición de fuerza. Tú ya lo puedes haber visto con lo que fueron las amenazas de aranceles a Canadá y a México. Exacto. De Groenlandia ya nadie se acuerda. Entonces, en términos prácticos, tampoco de Panamá. Por lo tanto, en ese sentido, lo que estamos viendo con Trump es que saca conejos de la chistera, digamos, genera escándalos que duran un día y que al día siguiente, antes que nadie se comience a preguntar realmente la viabilidad de hacer eso, ha quedado tapado por un nuevo escándalo o porque Elon Musk va a cerrar otra agencia estatal, etc. Entonces, estamos en una película de acción que tiene problemas de continuidad, pero es tan rápida que no alcanzamos, digamos, ni siquiera a darnos cuenta de eso, porque el protagonista va de una explosión en otra, digamos, prácticamente dejándonos sin ningún tema. Y eso nos lleva al otro elemento. Este Trump es muy distinto al Trump 1.0 de su primer gobierno. Se lo ve particularmente taxativo, particularmente radical. Anda repartiendo aranceles a todo el mundo y la verdad es que eso no es sustentable en el mediano plazo. Va a llegar un momento en el cual el precio de seguir bajo la espada de Damocles que Trump está permanentemente amenazando va a llevar a muchos actores a simple y sencillamente retaliar o asociarse. Ya estamos viendo como la Unión Europea, con mucha prudencia, pero está tomando medidas, como los mismos británicos bajo el gobierno de Keir Starmer, admitidamente laborista, aunque un laborista que en un sentido es más liberal que Trump, sí, en el sentido que cree más en el sistema internacional que el Trump, está generando visiones en las que sin adjetivos calificativos, pero están planteando visiones bastante duras. Y eso nos lleva a un último punto. Mucha gente en Chile cree que Trump es una persona conservadora tradicional. Y no, él es un hijo de lo que podríamos llamar la generación de grandes capitalistas norteamericanos previos a la década del 1860, que se enriquecieron construyendo ferrocarriles, explotando yacimientos minerales o los grandes cultivos de trigo y cereales en el Midwest. No es una persona que crea en el sistema internacional, es un neoaislacionista de tomo y lomo. Para él el mundo es una enorme cantidad de personas que quieren abusar de Estados Unidos. Y eso lo lleva a que en una matriz conceptual, lo cual es paradójico siendo él comerciante y siendo él un empresario, no logre entender que el mundo también puede contestarle a Estados Unidos. Porque en su matriz, una mezcla muy extraña entre ilustrados escoceses, digamos, y cuáqueros presbiterianos, digamos, calvinistas, él está convencido de que Estados Unidos lo puede todo. Pero en un sistema multilateral comercial que no se ha alterado por la llegada de la guerra como un instrumento político, Estados Unidos también puede comenzar a recibir problemas.
Y no vaya a ser que en este escenario la China de Xi Jinping sea más amable o menos desagradable que el Estados Unidos de Trump. No vaya a ser que una Europa que aprenda a defenderse sola, cuando Estados Unidos cambie de gobierno y necesite ayuda en el Pacífico, que lo va a necesitar, se encuentre con que le digan que no. Es decir, de alguna manera Estados Unidos está corriendo riesgos muy severos, está actuando como si fuera la potencia hegemónica comercial del mundo, que sí lo era en el año 47 cuando era el 65% del PIB del mundo, del PGB del mundo. Pero hoy día es el 27%. Es una gran máquina comercial. Claro. Pero existe China. Pelear con... y no solo China, claro. Existe India. Y claro, existe Europa. Y el mundo es multipolar, ¿no? ¿Cierto? Ya no está lógica bipolar a la cual estábamos acostumbrados en la Guerra Fría. Y además tiene opera bajo un concepto de interdependencia compleja. Todos dependemos de todos, en mayor o menor medida. Por ejemplo, paradójicamente, y para tener una nota de tranquilidad respecto a Chile, las sanciones respecto al cobre, resulta que buena parte de las empresas que están explotando cobre en Chile son norteamericanas. Claro. Y tienen encadenamientos productivos con la industria norteamericana. Es decir, si es que nos aplican aranceles a nosotros, está dañando a su propia industria el cobre. Claro, o sea, y a su vez a la industria de producción. Por lo tanto, esta visión tan simple de te pongo aranceles, te puedo asegurar que ya los resultados de inflación no fueron agradables y no fueron resultados generados por el gobierno Trump, sino que fueron heredados del final de la administración Biden. ¿Tú te imaginas cómo van a ser los indicadores de inflación del próximo trimestre? No, probablemente complicados, ¿no? Sí. Y bueno, estábamos conversando con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y no se nos acabó el tiempo, pero bueno, probablemente el presidente Trump y esta nueva política internacional, este nuevo enfoque respecto del mundo, que o más que nuevo, la revisión, ¿no? de un enfoque de la forma de entender Estados Unidos y el mundo nos seguirá dando que hablar, así que probablemente, Fernando, podremos conversar en el futuro sobre esto. Te quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy día en Llegó la Hora. Muchas gracias por haber estado acá. Por favor, gracias a ustedes y a